Zoraya estaba en su puesto habitual cuando vio aparecer a Gordy, quien venía casi sin aliento, como si cargara con el secreto más grande del mundo sobre sus hombros. Zoraya, vengo a oficiar de correr, soltó el hombre apenas pudo recuperar un poco de aire. ¿No te vas a creer lo que le ha pasado a Edith? La mujer lo miró con extrañeza y preguntó si le hablaba a ella, queriendo saber qué era lo que supuestamente le había pasado a su amiga. Gordy, sin embargo, parecía tener las palabras atascadas en la garganta. Ponme una cañita que no me salen las palabras, suplicó. Explicó que estaba allí y que Edith tiene una madre que es tonta porque le había puesto una caña gratis. Sin esperar un segundo, cambió el rumbo de su chisme hacia otro vecino conocido. Pues no sabes lo que le ha pasado a Barajas, añadió con misterio. La curiosidad de los presentes crecía mientras Gordy pedía 1,20 € para soltar la lengua, bromeando sobre un amigo tonto que le acababa de pagar la bebida. En el aire flotaba la duda sobre el paradero del licenciado, a quien nadie había visto en toda la mañana. Mientras tanto, en otro rincón del barrio, la vida cotidiana seguía su curso entre sopas y ensaladillas rusas. Una madre buscaba su dentadura sin éxito y recibía como consejo que se tomara la sopa y ya está. El ajetreo en el bar era constante. Mauricio, siempre con sus modales particulares, se dirigía a sus empleadas con apodos curiosos. «Ay, ven aquí, chuchito siberiano», decía con su tono característico. A pesar de sus palabras rudas, Irina parecía ser su preferida. El ambiente se tensó de repente cuando alguien gritó que venía la policía. «Redada, redada». El pánico se apoderó de quienes no tenían sus papeles en regla. Irina, asustada, sugería huir por la ventana, pero Mauricio, limitado por su físico y quizás por alguna pastilla que acababa de tomar, se negaba a saltar desde un primer piso. «Hostia puta», exclamaba, recordando que para ella era fácil por haber sido medalla de oro en gimnasia, pero para él, saltar era un riesgo de quedarse clavado en el suelo. La canción de Aida resonaba de fondo, marcando el inicio de una nueva etapa para muchos. «Ya era hora, ahora me toca a mí», decía la letra, reflejando el deseo de cambio de quien estaba harta de ir de acá para allá con los niños y la casa a cuestas. En el bar, el mendigueo de cerveza era una constante. Alguien pedía una cervecita con su espumita, fingiendo ahogarse con el agua, mientras otros le reprochaban su actitud. «No te equivoques, que yo no mendigo», se defendía el aludido, asegurando que si quisiera hacerlo, fingiría una cojera para dar lástima. En medio de esa charla, Luisma mostraba orgulloso un anuncio para alquilar su casa, describiéndola como luminosa, un bajo sin ascensor ideal para entrar a vivir. La tranquilidad se rompió definitivamente cuando alguien leyó una noticia en el periódico. «El martes se acaba el mundo», anunció con gravedad. La confusión reinó de inmediato. «¿Quiénes son los mayas esos?», preguntaban unos, confundiéndolos con personajes infantiles o vecinos del descampado. Javi, el superdotado del grupo, intentaba poner orden explicando que se trataba de prensa amarillista o de una cortina de humo para tapar la crisis económica. Sin embargo, el miedo ya estaba sembrado. Algunos maldecían a los mayas por asustar a los chavales, mientras otros defendían a sus ancestros genios y sabios. El debate estaba servido entre los que no querían morir y los que buscaban refugio en refranes como aquel que dice que en martes ni te mueras ni te embarques. Barajas y su compañero decidieron que, fuera verdad o no, debían prepararse para tiempos difíciles y empezaron por ir a la biblioteca. Al mismo tiempo, la situación en el Club Pétalo se volvía crítica. La policía estaba cerrando el local y deteniendo al dueño. Irina y sus compañeras se quedaban en la calle, sin casa y con el frío acechando. Mauricio, movido por un impulso de generosidad poco habitual en él, decidió que ninguna de ellas dormiría en la calle. Mandó recoger a Irina, Simona, Jessica, Encarni, Noemí, Débora y Natasia en la furgoneta, convenciendo a Chema de que se trataba de un cargamento de filetes rusos. Al llegar al bar las presentó a todos, defendiendo su estancia a pesar de las miradas de desaprobación de algunos clientes. Para Mauricio, ellas eran como su familia, las que lo mimaban cuando estaba enfermo, y estaba dispuesto a convertirlas en putas de lujo o, mejor aún, a ayudarlas a sacarse el graduado escolar para que fueran dueñas de su propio futuro. En otro piso, Lorena vivía su propio drama amoroso. Acababa de conocer a Omar, un chico guapísimo que le devolvió unas bragas que se le habían caído por la ventana. La atracción fue inmediata, aunque las diferencias culturales no tardaron en aparecer. Omar,
Un árabe saudí, hablaba de matrimonio antes que de sexo y mencionaba el Ramadán y la prohibición de ciertas diversiones. Lorena, animada por su amiga y su abuela, fantaseaba con el dinero de Omar, especialmente cuando se enteró de que su padre trabajaba en el petróleo. Un jeque, gritaban entusiasmadas, imaginando una vida de limusinas, helicópteros y baños en leche de burra. El regalo de un reloj de lujo solo sirvió para alimentar sus sueños de grandeza, mientras Omar buscaba un compromiso serio y la aprobación de sus padres. La paranoia por el fin del mundo alcanzó su punto máximo cuando Luisma y Barajas encontraron una Biblia y leyeron sobre el Apocalipsis y los 4 jinetes. Interpretaron el próximo eclipse de sol como el reino de la oscuridad anunciado en las Escrituras. Desesperados por una señal divina, intentaron comunicarse con Dios, prometiendo no pedir cosas banales como en el pasado. Al fallar la luz en el bar, creyeron que el fin era inminente. Diseñaron planes descabellados para engañar a la muerte, incluyendo el uso de muñecos que los sustituyeran en el sofá, y el plan secreto de envolverse en papel de plata para cegar a los jinetes, convencidos por un chivatazo que les costó 40 euros. El barrio se convirtió en un escenario surrealista donde unos estudiaban para el graduado escolar confundiendo a Franco con un presidente democrático, otros se preparaban para bodas con jeques inexistentes y los más asustadizos caminaban cubiertos de papel de aluminio. Mauricio intentaba mantener el orden entre sus nuevas protegidas y las amenazas del dueño del Pétalos, que exigía la vuelta de sus chicas. Entre risas, equívocos y una fe ciega en las noticias absurdas, los vecinos esperaban la tarde del martes, sin saber que lo único que realmente iba a cambiar era la luz del sol por unos breves minutos de eclipse, recordándoles que a pesar de sus locuras, la vida seguía siendo el regalo más grande que tenían.